Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer grado de primaria. En esta oportunidad les saluda la profesora Gabriela Rojas, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino. En esta oportunidad vamos a hacer la sesión del área de Ciencia y Tecnología del tercer grado de primaria. Siempre recordando que tenemos que estar atentos porque ya se nos vienen nuestros exámenes para poder repasar nuestros contenidos, ¿sí? El día de hoy entonces vamos a hacer un repaso de los temas que van a venir a la evaluación de esta semana que viene. Muy bien, niños, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da nuevamente de estar unidos a través de esta plataforma, vamos a iniciar nuestra sesión. Vamos a hablar del tema 12, vamos a repasar el tema 12. ¿De qué trató este tema? Del desarrollo humano. ¿Cómo se realizará esa formación? ¿Cómo se realizará ese desarrollo, ese crecimiento del ser humano desde la parte de su formación hasta ser adulto? Pues ahora vamos a hacer un repaso. Entonces, las etapas del desarrollo humano van a ser varias. La primera etapa, la etapa del desarrollo humano, cuenta con la primera etapa, que es la etapa prenatal. El comienzo de la vida tiene lugar cuando un solo espermatozoide, ustedes saben que el espermatozoide es la célula masculina, ¿no? Tiene esta forma, una cabecita y una colita. Se une con el óvulo. El óvulo es una estructura circular, ovoide, que va a formar la célula femenina, ¿ya? Tenemos el óvulo. Este óvulo va a ser fecundado por la célula masculina, que es el espermatozoide. Una vez que ocurre la fecundación, se va a formar en el vientre de la madre el bebé. ¿Durante qué tiempo va a permanecer este bebé dentro del vientre de la madre? 9 meses. Esa etapa, desde el momento que el espermatozoide llega al óvulo y lo va a fecundar y luego se forma el huevo o el cigoto y va a formar un nuevo bebé que dura 9 meses dentro del vientre de la madre. Toda esta etapa se conoce como la etapa prenatal. ¿Ya? Entonces la etapa prenatal es desde el momento que se unen las dos células del papá y la mamá hasta el momento que el bebé llega a formarse dentro del vientre de la madre. La etapa prenatal es la primera etapa. La segunda etapa que tenemos es la infancia. Esta infancia es una etapa importante en el ciclo vital del desarrollo humano, pues se gesta el futuro de su personalidad. Se da desde que el niño nace hasta los 6 años. No se presentan cambios físicos mayores. Entonces, la etapa de infancia es desde que el niño nace. ¿Ya? Ustedes van a ver que el niño nace y va a ir desarrollando, creciendo, se va a dar un gran cambio en cuanto al crecimiento, el tamaño, ¿sí? Va a haber también un cambio y esta etapa es muy importante para ver la formación de la personalidad del niño hasta que el niño tenga 6 años. La etapa de infancia viene desde que nace hasta los 6 años, ¿ya? Esa es la segunda etapa del desarrollo humano. Luego tenemos la tercera etapa, la niñez. Corresponde, dice, al ingreso del niño a la escuela. ¿A qué edad entramos a la escuela? A los 7 años, ¿no es cierto? Acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. El cambio más notorio es el crecimiento. Esta etapa va desde los 7 años hasta los 12 años. Entonces, en esta etapa, dice, va a ser en la que el niño va a ingresar al colegio, va a ingresar a la escuela a la edad de los 7 añitos. Y va a terminar cuando el niño cumple 12 años, cuando ya va a estar haciéndose casi un jovencito. ¿Sí? Es la etapa de la niñez. Luego pasamos a la otra etapa, la etapa de la adolescencia. Esta etapa
es en que el individuo deja de ser niño, pero sin alcanzar la madurez del adulto. Los cambios físicos son más notorios en las mujeres y se produce la menstruación. Esta etapa se da desde los 12 a los 18 años. Entonces, en esta etapa dice, va a ser la etapa llamada también como el inicio, la pubertad, donde se va a notar ya los cambios, ¿sí? El cuerpito de la niña ya va a tener un cuerpito característico de una mujercita. Y el cuerpo del varón también ya va a ser cuerpo de un jovencito. Va a ver la diferencia, se van a notar los cambios, ¿sí? Se va a formar el pechito, se van a formar las caderas, va a empezar la primera menstruación en el caso de las niñas, los varones va a empezar a crecer los bigotitos, el acné, va a estirarse, va a cambiar la voz, los dos van a empezar a sudar, etcétera. Esos cambios físicos quiere dar un indicio de que ya estás dejando de ser niño para convertirte en un jovencito. ¿Dónde empieza la etapa de la adolescencia? Desde los 12 años y va a terminar cuando ya uno es un adolescente, ¿qué quiere decir? Más o menos a los 18 años. En esta etapa se da donde se dan los cambios, ¿no? Vemos que las chicas se preocupan porque ya en la carita apareció el acné, los varoncitos igual, ¿no? Entonces, esa es señal de que ya ustedes se están haciendo jovencitos. Es la etapa de la adolescencia. Luego pasamos a la etapa de la juventud. Esta etapa, el joven es capaz de orientar su vida y de integrar todos los aspectos de su personalidad. Está más tranquilo, pero no llega al equilibrio de la adultez. Está conformada desde los 18 años hasta los 15 años. Después de la adolescencia, el joven ya está un poco más tranquilo, ya ha llegado a estar una estabilidad emocional, entonces ya está proyectando su vida, está proyectando su futuro, y ya puede analizar y pensar qué es lo que va a realizar. ¿Desde qué etapa empieza la juventud? Desde los 18 años y termina en los 25 años. Esta es la etapa donde ya el joven ya es más serio, más tranquilo, ya está proyectado hacia un bienestar futuro. Ya la etapa de la juventud. Luego viene la etapa de la adultez. En esta etapa, el individuo alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico. Su personalidad y carácter se presentan firmes y seguros de tomar alguna decisión. Se da desde los 26 años hasta los 60 años, la adultez. Entonces, una persona de 60 años todavía es adulto, no es anciano. ¿Ya? ¿Qué se da, dice en esa parte? Dice, ya el joven, ya es un joven ya profesional, ya es más cuerdo, es más firme, ya tiene una personalidad, una madurez biológica y psicológica ya más estable, ¿sí? Entonces, la adultez empieza desde los 26 años y termina a los 60 años, ¿ya? 60 años. Entonces, esa etapa se conoce como la adultez. Luego va a venir la ancianidad. En esta etapa final de la vida se caracteriza por una creciente disminución de la fuerza física. Ya los padres, los ancianitos ya no tienen tanta fuerza como lo tenían antes, ¿sí? Y progresiva baja de las cualidades de su actitud mental va desde los 60 años en adelante. Entonces, a partir de los 60 años, ya la persona es anciana, entrando a la ancianidad. En esta etapa, ya pues una persona va a ir disminuyendo sus cualidades, ¿no? Por ejemplo, ya no va a escuchar bien, de repente ya no va a ver bien, de repente ya le está doliendo los piecitos, etcétera, ¿no? Ya es algo normal de la edad. Luego, también ahí se puede llegar a padecer de algunas enfermedades, algunas dolencias, ¿sí? Porque ya está en la etapa de la ancianidad. Ahora vamos a hablar del tema 13, higiene y salud, ya que también va a venir en las evaluaciones. Las enfermedades, ¿no? Se va a deber, jóvenes o niños, porque va a haber un desequilibrio interno en nuestro cuerpo. Ustedes deben saber que para poder mantenernos bien de salud, nuestro cuerpo tiene que mantenerse en equilibrio, ¿ya? Y ese equilibrio de nutrientes lo vamos a obtener a través de la alimentación.
¿no? Entonces, ese equilibrio va a permitir de que uno esté sano. Entonces, la enfermedad se va a deber a un desequilibrio dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo. Y ese equilibrio se va a tener gracias a la alimentación. Y si es que nosotros estamos bien alimentados, nos vamos a mantener sanos, ¿ya? Pero las enfermedades se van a clasificar. Clasificación de las enfermedades, por ejemplo, la primera clasificación hereditaria. ¿Qué quiere decir? Que esta enfermedad puede ser transmitida del papá al hijo. Se hereda. Si el papá ha tenido esa enfermedad, puede ser que pase a los hijos. ¿Ya? Se transmite de generación en generación. Por ejemplo, la diabetes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es cuando hay azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, ese azúcar en la sangre va a debilitar nuestros órganos y también no va a permitir que una herida pueda cicatrizar fácilmente, ¿no? Entonces, otra enfermedad hereditaria, el cáncer. ¿Sí? Dentro de nuestras células, dentro de nuestros genes, puede ser que en nuestras familias alguien ha tenido cáncer, entonces esa es una enfermedad que se puede transmitir de padres a hijos. Luego, otro tipo de enfermedades, las sociales. Estas enfermedades es, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción. Una persona que se envicia, es una persona enferma del alcohol, es una persona que ha conseguido estas costumbres de repente de las amistades, de su relación de amigos, ¿no? No es una enfermedad eh, hereditaria que viene de los padres, ¿ya? Igual las drogas. Las drogas va a ser una enfermedad que uno va a coger de la amistad, porque alguien te va a decir prueba, etc. No es una enfermedad que se va a causar por herencia, no. Ahora, estas enfermedades son las que van a afectar a nuestra sociedad. Cuanto más jóvenes que deben ser profesionales, ¿no? Se dedican a las drogas, de hecho que se descuidan y quedan así, ¿no? Ya, sin importarles nada en la vida. De igual manera, el alcohol. Entonces, tanto el alcoholismo como la drogadicción van a ser enfermedades sociales, no son de otro tipo. Ahora, el otro tipo de enfermedades, miren, las enfermedades parasitarias. Estas enfermedades son aquellas producidas por los parásitos, la malaria, etcétera, ¿no? La TBC. ¿Ya? Por ejemplo, mire, acá tenemos en el intestino, ¿eh? A veces cuando nosotros consumimos los alimentos sin lavar bien o no nos lavamos las manos, ¿no? O dejamos que el gato, nunca hemos llevado a nuestro gatito a desparasitar, a nuestro perrito. Entonces, como nosotros le cariñamos, puede ser que los huevecillos ingresen a nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo se crean estas lombrices, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad parasitaria. De igual manera, los piojos son parásitos que llegan a nuestra cabecita y pueden reproducirse rápidamente. Y así muchas enfermedades como la malaria también, que es causada por un insecto, ¿no? Entonces, hay este tipo de enfermedades parasitarias cuando está causada o provocado por un parásito. Luego vemos los otros tipos de enfermedades, las enfermedades mentales. Nuestro cuerpo está formado por dos partes principales, la parte física y la parte emocional. Entonces, una persona se enferma mentalmente, ¿no? Por ejemplo, si es que vamos a estar muy pegados a los juegos que ahora se dan en red por el internet, que están ligados más a la violencia. Eso te va a dañar. Con el tiempo te va a causar daños. Y quién sabe, ¿no? Alguna vez, si Dios no lo permite, te puede empezar a cambiar la personalidad, te va a empezar a cambiar tu manera de ser y poco a poco esto puede ir aumentando y se convierte en esquizofrenia.
¿no? Y eso es debido a qué? A las enfermedades mentales. Por eso nuestra mente tiene que estar tranquila, nuestra mente tiene que estar sana, no lo podemos llevar a muchas violencias, agresiones, etcétera, porque lo contrario se daña y se puede enfermar, ¿ya? Luego tenemos el otro tipo de enfermedades, las enfermedades traumáticas. Estas enfermedades pueden ser causadas por un accidente, pueden ser causadas por un mal movimiento, ¿no? Pero que te van a dejar un recuerdo, una anécdota, ¿no? Que te puede haber causado un trauma. Por ejemplo, en este caso tenemos las quemaduras, ¿no? Que te puede caer el aceite y miren cómo te puede dañar la piel. Entonces, tú te asustas y te puedes llegar a traumar viendo esto. De igual manera, si te caes, te puedes fracturar, tus huesitos se quiebran o se puedan romper, entonces te estás causando te estás traumando, te estás asustando. Entonces, estas son las enfermedades eh, traumáticas que no son heredados de padres a hijos. Nutrición. Hay otras enfermedades también que tienen que ver con nuestra alimentación. ¿Ya? Ahí vamos a tener, por ejemplo, cuando no tenemos una buena dieta alimentaria, en cuanto a vitaminas y minerales, puede causar la anemia, ¿no? La anemia es una enfermedad porque uno no se alimenta. Nuestro cuerpo no se está nutriendo bien de esos componentes bioquímicos que tiene el alimento que nos va a dar vida, entonces el cuerpo se debilita y para poder apoyar a que ese cuerpo se sane, van a tener que hacerle las transfusiones de sangre, ¿no? Para las personas que están con anemia. Entonces hay que alimentarnos, hay que comer todo lo que nos da la mamá. Muy bien, niños, ahora después de haber conversado las enfermedades, vamos a recordar cuáles serán las eh, recomendaciones para mantenernos sanos. Lavarnos frecuentemente las manos. Ahora ustedes saben que estamos pasando por una pandemia, ¿no? Donde el único, hasta el momento, remedio, digamos, o que la única protección que tenemos para que estos virus no nos infecten es lavarnos las manos con jabón. ¿Ya ven? Entonces, para prevenir las enfermedades, primero tenemos que lavarnos las manos con jabón. Ser cuidadosos con la higiene personal. También no podemos estar cogiendo, por ejemplo, lavarme los dientes con el cepillo de otra persona. Tenemos que tener cuidadoso con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpito tiene que estar limpio, tenemos que bañarnos. ¿Sí? Entonces, es otra de las recomendaciones para no enfermarnos. ¿Qué más? Usar utensilios limpios para comer. No podemos estar usando de repente una taza, una cuchara que se quedó en la mesa, porque ustedes saben que hasta la mosquita puede haber puesto sus huevecillos y yo me lo estoy comiendo sin darme cuenta. Todos los utensilios tienen que ser limpios, limpios. Y ahora con esta enfermedad que tenemos, COVID, todos deben lavar nuestros utensilios con un poquito de lejía, ¿no? Muy bien, verificar que la ropa de cama y de dormir esté limpia. Nuestros colchones, debemos cambiar esas sábanas, cubrir o sacar el colchón para poder sacudir, porque ahí se crean los ácaros, ¿no? Que también son parásitos. Verificar que los alimentos estén en buen estado antes de consumir. Ya, si es que hay algún alimento que se está malogrando, se está dañando, es mejor desecharlo. Tener una alimentación equilibrada, justamente hemos dicho. Nuestra dieta tiene que estar bien equilibrada para que nuestro cuerpo pueda recepcionar los nutrientes necesarios. ¿Ya? Muy bien, hacer ejercicios físicos. Evitar consumir sustancias nocivas. Descansar el tiempo necesario es suficiente. Es fundamental dormir tanto como se necesita. Entonces, estas son las recomendaciones que tenemos para poder mantenernos sanos, para no enfermarnos, ¿ya? Lavarnos las manos constantemente. Muy bien, niños, esta ha sido la clase de repaso de ciencia y tecnología y estamos listos para nuestros exámenes. Por lo tanto, más adelante vamos a dar los temas o el balotario para
la evaluación. Agradeciendo su atención, me despido de ustedes hasta una próxima reunión. Muchas gracias. No se olviden lavarse las manos siempre.